Hasta ahora lo que hemos visto es que un capacitor básicamente es una placa positiva y una placa negativa cargadas con la misma magnitud pero con signo contrario. Es decir, cuando decimos que un capacitor tiene una carga de 2 microcoulombs, lo que significa es que una placa tiene 2 microcoulombs y la otra placa tiene menos 2 microcoulombs. Siempre tienen esa carga, pero una placa positiva y la otra placa negativa. Hasta ahora también hemos visto que dependiendo del tipo de capacitor, es decir, la geometría que tengan, es cómo se va a comportar cada capacitor. En particular, este capacitor que está aquí, que es de placas paralelas, vimos que la capacitancia estaba definida, bueno, no está definida, sino que la calculamos y nos dio que es epsilon 0 A sobre D, donde A es el área de las placas y D es la separación entre ellas. Sin embargo, cuando definimos la relación que existe entre capacitancia y voltaje, dijimos que la capacitancia estaba definida como carga entre voltaje. Sin embargo, cuando analizamos capacitores de placas paralelas, cilíndricos y esféricos, nos dimos cuenta que la capacitancia no dependía ni de la carga ni del voltaje, solo dependía de la geometría, en este caso del área y la distancia de separación entre las placas, y sobre todo del epsilon cero, que en este caso es el vacío, la permitividad del espacio libre, la permitividad del vacío que hay en medio de las placas. Entonces surge la pregunta, bueno, si un capacitor se define como carga entre voltaje, pero si sustituimos una geometría no depende de la carga ni del voltaje, entonces la pregunta es ¿cuál es realmente lo que almacena un capacitor? Es decir, ¿qué es en esencia lo que tiene adentro un capacitor? Para esto básicamente supongamos que en un tiempo t se transfiere una carga Q' de una placa a otra. Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial B' entre las placas básicamente va a estar dada como si ahora se transfiere un incremento de carga delta Q en un pequeño cambio de U resultante de la energía potencial, es decir, lo que vamos a considerar es que el capacitor inicialmente está descargado y poco a poco le empezamos a incrementar una cierta cantidad de carga, delta Q. Entonces, por lo tanto, el capacitor va a empezar a incrementar también su energía en un intervalo delta U. Si nosotros sustituimos esta V por esta Q' en términos de la capacitancia, lo que tenemos es esto. Si ahora nosotros queremos calcular toda la energía contenida en el capacitor, pues lo único que tenemos que hacer es integrar ambos lados. Entonces de un lado vamos a tener la energía total U y del otro lado lo que vamos a tener es que inicialmente el capacitor estaba descargado, entonces por lo tanto vamos a integrar desde una carga inicial 0 hasta una carga final que lo vamos a llamar Q. Y cuando integramos todo esto, lo que nos queda como consiguiente es la energía que va a tener este capacitor. Si nosotros a través de la relación de capacitancia, carga entre voltaje, sustituimos la carga, lo que tenemos es, entonces al final del día lo que tenemos es que la energía de un capacitor la podemos ver como carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia o capacitancia por voltaje al cuadrado entre 2. Hay otro término muy importante que es lo que se le nombra la densidad de energía y la vamos a llamar como U minúscula. La densidad de energía, como su nombre lo dice, en realidad simplemente es energía entre volumen. En particular, ya que tenemos aquí la imagen de las placas paralelas, vamos a hacerlo para un capacitor de placas paralelas. Recordemos que la energía en electricidad y magnetismo, básicamente la geometría es tridimensional. Cuando tenemos un campo en las tres dimensiones. Cuando calculamos su densidad de energía, pues vamos a calcular la energía por unidad de volumen, ¿sí? En algo tridimensional. De lo anterior vimos que la energía para un capacitor que acabamos de calcular simplemente es C d² sobre 2. Y el volumen en este caso para un capacitor de placas paralelas pues simplemente será el área entre la distancia entre las placas. Pero ya habíamos visto que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas C es simplemente epsilon 0 A sobre D. Y recordemos que el voltaje cuando el campo eléctrico es constante, pues simplemente es voltaje es igual a campo por distancia. En este caso, si sustituimos, lo que me queda es, y me comí el 2 que estaba aquí, un 2,
y aquí va un 2. Entonces lo que tenemos es que esta es la densidad de energía que existe en un capacitor. En particular el cálculo lo hicimos para un capacitor de placas paralelas, pero este cálculo también funciona para un capacitor esférico o cilíndrico. Ahora, regresando a la pregunta inicial, les decía, bueno, un capacitor está definido como carga entre voltaje, pero cuando lo analizamos nos damos cuenta que depende de la geometría. Entonces, ¿qué es lo que hace un capacitor? En realidad un capacitor lo que está haciendo es almacenar energía, energía eléctrica. ¿Y en dónde está almacenada esa energía eléctrica? Simplemente a través del campo eléctrico. Y aquí lo podemos ver. Es decir, el capacitor lo que hace es nosotros lo cargamos, pero en realidad no lo estamos cargando con carga, estamos reordenando esa carga. Y lo que estamos haciendo es dándole energía a esa batería, a ese capacitor. Si nosotros pensamos en una pila AA o en una pila de nuestro celular o en una pila de nuestra computadora, nosotros la cargamos en la mañana y nos vamos a la universidad y al final del día el capacitor, la tablet, la computadora o el celular terminan sin pila. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a esa carga? ¿Se la comió el celular? Es decir, esos electrones que estaban ahí, ¿se los comió el celular? ¿Se evaporaron? ¿Se transformaron? ¿O a dónde están? La respuesta es, no se transformaron, no se evaporaron, ni se los comió el celular. Lo único que hizo que al principio los electrones tenían energía, entonces por lo tanto los electrones se transfieren de la batería al circuito eléctrico del celular o de la tablet o la computadora. Los electrones ceden esta energía y con esta energía el celular funciona. En particular el celular necesita 5 volts. Quedamos que entre comillas el voltaje era equivalente a la energía. Entonces los electrones ceden esta energía al celular y como consecuencia los electrones se van almacenando nuevamente en la batería pero en el lado opuesto. Es decir, de este lado está la carga positiva y de este lado está la carga negativa. Entonces cuando pasan a través del celular los positivos vienen hacia acá y los negativos vienen hacia el otro lado. Entonces durante el día los negativos se van almacenando aquí y los positivos se van almacenando acá, dando como un origen que la carga total empieza a disminuir conforme yo le pongo carga negativa a la placa positiva, empieza a disminuir la carga y también del otro lado. Entonces en realidad los electrones salen de una placa, ceden la energía al celular y llegan a la otra placa pero ya sin energía. Entonces lo que están haciendo durante todo el día es simplemente ceder esa energía al celular. Al final del día lo que va a pasar es que como voy a tener muchos electrones de este lado, entonces como consecuencia la carga total de esto va a ser cero. Y se dice que el celular se descargó, pero no es que se haya evaporado la carga, simplemente la carga total, la carga neta es cero. Y toda la energía se la cedió al celular. Cuando nosotros cargamos nuestro celular no significa que le estamos metiendo nueva carga eléctrica. Lo único que significa es que le estamos metiendo energía y estamos nuevamente reordenando la carga. Nuevamente estamos poniendo las cargas positivas de un lado y las cargas negativas de otro lado y ahora o nuevamente energéticas. Entonces en realidad ese proceso que hace el capacitor simplemente es ceder energía. Los electrones no se van a evaporar, simplemente se van a quedar ahí, pero ya sin energía. Eso es en esencia lo que hace un capacitor. Ahora, ¿cómo se adquiere esta energía? A través del cuadrado del campo eléctrico, es decir, un campo eléctrico es también un ente energético. Lo van a ver más adelante, pero en realidad existe una partícula que se llama el fotón, que básicamente está dado por la letra griega gamma, y en realidad el fotón simplemente es un ente energético donde está combinado por un campo eléctrico y un campo magnético, y en esta dirección viaja el fotón. El fotón es un ente puramente energético que es la combinación de un campo eléctrico y magnético. Ese fotón es el que se le da energía a los electrones, es decir, los electrones se comen estos fotones, adquieren esta energía y por lo tanto tienen energía suficiente para realizar el trabajo. ¿Cuál trabajo? Encender la computadora, la tablet, y al final del día estos electrones terminan sin energía almacenados en la batería. Hay que cargar la batería, es decir, hay que darle nuevamente energía a la batería. No confundan cargar con llenar de electrones. No, cargar significa dar nuevamente energía. A continuación, lo que vamos a ver son los dieléctricos.
En particular, los dieléctricos es cómo se comporta la materia en presencia de un campo eléctrico. Dentro de esto vamos a ver lo que son los dipolos eléctricos y lo que es la polarización. Bueno, recordemos que habíamos mencionado que un capacitor es una placa positiva y una placa negativa de igual magnitud pero signo contrario. Ahora lo que vamos a considerar es que tiene un dieléctrico en medio. Ese dieléctrico va a estar entre las placas y lo que va a hacer es bajar el voltaje pero va a incrementar la energía. Este dieléctrico siempre está presente en medio de las placas, ya sean capacitores de placas paralelas, cilíndricos o esféricos. Para esto recordemos primero qué cosas son los dieléctricos. Recordemos que existen los materiales conductores, que son materiales donde la carga eléctrica se puede mover libremente de una región a otra. También recordemos que están los aislantes, que son los materiales que no permiten que la carga se mueva a través de ellos. Dentro de los aislantes están los dieléctricos, que básicamente tienen baja conductividad eléctrica, es decir, son malos conductores, pero tienen la propiedad de que pueden formar dipolos eléctricos. Y finalmente están los semiconductores, que son materiales que dependiendo el voltaje, la temperatura, la radiación o la presión, permiten o no el paso de corriente eléctrica. ¿Sí? El dipolo eléctrico. Básicamente el dipolo eléctrico es una carga positiva y una carga negativa de igual magnitud pero signo opuesto, separados a una cierta distancia. Entonces el dipolo simplemente está definido como carga por distancia y el dipolo es un vector. Hay algunas moléculas que ya tienen un dipolo inducido y estas se le nombran las moléculas polares, en particular el agua. Cuando tenemos el H2O, lo que hace el hidrógeno es ceder los dos electrones, bueno, el electrón que tiene cada hidrógeno, estos dos electrones, se los ceden al oxígeno. Entonces los hidrógenos se quedan cargados positivos mientras el oxígeno se queda cargado negativo. Entonces la molécula de agua ya tiene un momento dipolar y la dirección de este momento dipolar es de la carga negativa a la carga positiva. Esta es la dirección del dipolo. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas moléculas, ya sean polares, entonces ocurre este proceso de la polarización, que básicamente es que cuando este conjunto de dipolos que inicialmente estaban distribuidos azarosamente, se alinean todos en una misma dirección, debido a la presencia de un campo eléctrico externo. Ahora estudiaremos el campo eléctrico en la materia. Esta materia van a ser los dieléctricos, que básicamente pueden ser sólidos, líquidos, gases o inclusive algunos metales. Sin embargo, no toda la materia reacciona igual ante la presencia de un campo eléctrico, o sea, no es muy fácil formar estos dipolos eléctricos. Hay algo que se le nombran los dipolos inducidos. En ausencia de un campo eléctrico, recordemos que una molécula podría tener carga eléctrica simétricamente distribuida, es decir, podría tener carga cero. Pero cuando nosotros le metemos un campo eléctrico externo a estas moléculas, entonces recordemos que neutro lo que significa es positivo y negativo. Entonces lo que va a hacer esta carga es se va a reordenar y lo que va a dar origen a esta carga que se va a reordenar es que van a empezar a haber fuerzas que actúan sobre estas cargas, debido a que la fuerza es igual con carga por campo. En este caso el campo es el campo externo que estamos metiendo. Debido a este campo externo, las moléculas se van a orientar y básicamente van a adquirir un nuevo estado de equilibrio. Entonces las cargas habrán sufrido un pequeño desplazamiento y habrá una nueva distribución de carga. A las moléculas ahora tendrán un dipolo, que es de la carga negativa a la carga positiva. Y las moléculas se dice que habrán adquirido un momento dipolar inducido y entonces se han polarizado. Es decir, si nosotros tenemos una molécula que es neutra, metemos un campo eléctrico, este neutra se va a ajustar en dirección del campo, entonces va a formar un dipolo. A la suma de todos estos dipolos que existen dentro de un material es lo que se le nombra la polarización, cuando finalmente el campo eléctrico logra orientar la gran mayoría de estos dipolos en una sola dirección, se dice que el material se ha polarizado. La alineación de moléculas polares. Básicamente lo que pasa aquí es que los átomos son neutros. Recordemos que no tienen un momento dipolar. Entonces, si nosotros consideramos las moléculas polares como por ejemplo las del agua, entonces lo que va a aparecer es que entonces se van a girar estos pequeños dipolos.
Es decir, el dipolo ya está. Nosotros metemos una fuerza debido a lo que es carga por campo. Entonces, cuando nosotros hacemos girar esto, va a existir una torca, que lo que va a hacer es tender a hacer rotar el dipolo en la dirección del campo. Entonces, básicamente para una carga tendremos la distancia por la fuerza, más la otra carga tendremos la distancia por la fuerza. Como en este caso la fuerza va a ser pivoteada en el centro, entonces tendremos una distancia de d medios. Cuando nosotros hacemos la suma, lo que vamos a tener al final del día es que el torque lo podemos expresar simplemente como momento dipolar cruz campo eléctrico, o torque es igual a P por E seno del ángulo, si lo queremos ver como magnitud. También podemos tener la energía de este dipolo eléctrico. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente recordemos que el trabajo, en este caso, realizado por la torca, pues simplemente es el diferencial del trabajo por torca por el ángulo. Si consideramos un desplazamiento finito de un ángulo inicial φ1 a un ángulo final φ2 y nosotros integramos, entonces podemos definir simplemente que la energía de un dipolo eléctrico simplemente es menos P.E. Recordemos que el trabajo lo habíamos definido como menos la energía, en este caso del dipolo. En resumen, sabemos que cuando aplicamos un campo eléctrico externo a un material con propiedades eléctricas, básicamente lo que va a pasar es, uno, si tiene átomos neutros, el campo eléctrico inducirá momentos dipolares. Y si tiene moléculas polares, debido a la presencia del campo eléctrico, estas moléculas ejercerán un torque. Pero independientemente del proceso de que se formen estos dipolos o se genere el torque, al final del día las moléculas se habrá polarizado. Pero sin embargo es más fácil rotar una molécula que inducir un nuevo momento dipolar. Ahora, regresando al dieléctrico, ¿qué es lo que pasa? Que antes teníamos el vacío y ahora metemos un material que es dieléctrico, es decir, que tiene las propiedades de que la carga se puede reordenar adentro de él, pero tiene baja conducción. Sí, entonces cuando nosotros le metemos un campo eléctrico, los que hacen es que se forman estos pequeños dipolos y por lo tanto adquieren una cierta energía debido al campo eléctrico. Y esta energía posteriormente es la que van a ceder a las placas para que los electrones de las placas empiecen a circular a través de nuestra tablet, celular o computadora. Y así es como básicamente cuando nosotros metemos un dipolo eléctrico, se incrementa la energía y entonces los electrones ahora tienen energía para poder realizar el trabajo. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo es que se modifica ahora la capacitancia? Si antes tenía la capacitancia del vacío y ahora meto un dieléctrico, entonces ¿cómo se modifica la capacitancia? Un ejemplo sencillo es simplemente reemplazamos la permitividad del vacío por la nueva permitividad. Por ejemplo, para el caso de placas paralelas, teníamos que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es epsilon 0 A sobre D. Ahora la nueva capacitancia simplemente es epsilon por A sobre D. Es decir, solamente reemplazamos el epsilon 0, o sea, el epsilon del vacío, por la permitividad del material. El epsilon 0 en general se le pone el 0 porque básicamente es el del vacío y es el epsilon más pequeño que hay. Entonces cualquier cosa que nosotros metamos como dieléctrico va a incrementar la capacitancia. Si nosotros queremos que nuestra pila dure mucho tiempo y tenga mucha energía, pues tenemos que invertirle en tener un buen dieléctrico. Y esto es básicamente lo que hacen las empresas que hacen que los celulares o las tablets o las computadoras les dure mucho la pila. Invierten mucho en investigación para poder tener un buen dieléctrico. Finalmente, de lo anterior, definimos el cociente entre la capacitancia original y la nueva capacitancia. Dado que la carga no cambia, solo cambian los voltajes, definimos acá la capacitancia con dieléctrico entre la capacitancia original, siendo K la constante dieléctrica y siendo K también una constante adimensional. Hay algunos que también definen las relaciones entre las permitividades, la permitividad del nuevo material entre la permitividad del vacío, y esto se define como la permitividad relativa.
siendo también esta una cantidad adimensional. Ejemplo, cuando se conecta un capacitor con aire de 360 nanofaradios a una fuente de poder, la energía almacenada en el capacitor es de 18 microjoules. Mientras el capacitor se mantiene conectado a la fuente de poder, se inserta un trozo de material dieléctrico que llena por completo el espacio entre las placas. Este incrementa la energía almacenada en 23 microjoules. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia potencial entre las placas del capacitor y cuál es la constante dieléctrica del trozo de material? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que dice, mientras el capacitor se mantiene conectado a la fuente de poder, se introduce un material dieléctrico. Eso lo que quiere decir es que tenemos básicamente el capacitor y la fuente de poder. Entonces, por lo tanto, el capacitor va a adquirir el voltaje que tenga la fuente de poder, porque mientras se está metiendo aquí en medio la nueva capacitancia, la fuente de poder sigue alimentando. Eso quiere decir que el voltaje no va a cambiar. Entonces, como ya tenemos la energía, simplemente tendremos que la energía inicial y despejamos el voltaje. Y aquí tenemos el voltaje. Inciso B. ¿Cuál es la constante dieléctrica intermaterial? Sabemos que K es la relación que hay entre C y C0. En este caso, como tenemos las relaciones entre las energías, pues K básicamente va a ser igual al cociente de U entre U0. Nosotros podemos, si queremos, sustituir las U's aquí y lo que vamos a obtener será. Entonces tener el cociente entre las energías es equivalente a tener el cociente entre las capacitancias. Por lo tanto, K simplemente va a estar dado como los 18.5 microjoules más el incremento de los 23.2 microjoules entre la energía inicial. Y esto nos da un valor de 2.25.